Hablemos de qué es la empatía. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos y emociones de otra persona, poniéndose en su lugar. Bienvenidos a una tarde con Dios. En la Biblia no hay mayor ejemplo de empatía más claro y total que el del mismo Señor Jesucristo. En Mateos 9:35 al 36 dice: Y recorriendo Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñaba en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda aflicción. Al ver Jesús a las multitudes, sintió misericordia por ellas, porque estaban extenuadas y dispersas como ovejas sin pastor. El mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 20:28, tal como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir, y entregar su vida en rescate por muchos. En Lucas 4:18 al 19 dice: El Espíritu de Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado para restaurar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, para fortalecer con el perdón a los quebrantados y para proclamar el año agradable de Yahweh. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, no alcanzamos a comprender realmente su inmensidad. No tiene límites. Su amor y compasión es extremadamente grande. Todos recordamos la conocida historia de Lázaro. Cuando María, la hermana de Lázaro, le dice al Señor: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En Juan 11:33, al verla Jesús llorando y a los judíos que estaban con ella también llorando, profundamente conmovido en su espíritu y estremecida su alma, dijo: ¿Dónde lo colocaron? Le dijeron: ven, ve, Señor nuestro. Entonces Jesús lloró. Nuestro Señor Jesucristo estaba profundamente conmovido en su espíritu y estremecida su alma. El corazón de nuestro Señor estaba lleno de compasión y misericordia. ¿Cuántos recuerdan la viuda de la ciudad de Naín? Cómo Jesús, al entrar en la ciudad, ve una multitud donde llevaban un muerto, el cual era hijo único de una viuda. Imaginen por un momento esta escena. Esta mujer ya había perdido a su amado esposo y compañero. Ahora, su único hijo acababa de morir, quien probablemente era su ayuda y sustento. El dolor de perder un hijo es lo más doloroso. Pero el corazón de nuestro Señor Jesucristo es tan grande que era imposible que Él no sintiera el dolor tan inmenso de aquella madre. En Lucas 7, del 13 al 14 dice: al verla Jesús sintió misericordia por ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó la camilla, y los que la llevaban se detuvieron. Luego dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había estado muerto se incorporó y empezó a hablar, y él lo entregó a su madre. Estas historias hablan por sí solas. Hemos sido llamados a seguir las pisadas del Maestro. En Mateo 24:12 dice: pero a causa del aumento de la maldad, se enfriará el amor
de muchos. Estamos en un momento crucial de la historia humana. Busqué la raíz hebrea de la palabra amor. El amor es hab, que significa dar. La palabra hebrea para amor, ahavá, deriva de esta raíz y transmite un concepto que va más allá de un sentimiento enfatizado en la acción y el compromiso. El amor, más que una emoción, es la acción de dar y un compromiso. El concepto de dar se refleja en la idea de amar a alguien, y esto implica dar a esa persona, como el mandamiento de amar al prójimo, como a uno mismo. Es una realidad que el corazón de muchos se está enfriando y que lo que más vemos en la humanidad es que estamos cayendo en el pecado de la indiferencia. Cómo el corazón del ser humano se está endureciendo ante el dolor, el sufrimiento, la necesidad que ven ante sus ojos, pero es como si sus ojos tuvieran un velo. Es como si sus oídos estuvieran tapados. Están totalmente indiferentes, apáticos ante el dolor de los demás. Tapan conscientemente sus oídos para no escuchar los llamados de auxilio de los más vulnerables. Estaba mirando mi teléfono y se me atravesó un video en el cual un rescatista decía: acabamos de rescatar una mujer anciana que se estaba ahogando en aguas negras. Y al preguntarle a la señora ¿qué pasó?, ella respondió que su nieto de 10 años la había aventado a lo que parecía un río de aguas negras. Y ella no sabía ni dónde estaba ni cómo regresar a su casa. Por eso habían hecho el video para ver si alguien la reconocía. Un niño de 10 años. ¿Con qué tipo de valores se le está educando? Que no respetó a esta mujer ni por ser una mujer anciana, ni siquiera por ser parte de su propia familia, su abuela. El amor de nuestro Padre Celestial ha sido tan grande. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que hasta dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Su amor no son palabras, es el vivo ejemplo de la acción de dar, ya que dio, entregó a su propio Hijo. Dios realmente es empático. Dios nos conoce y conoce nuestras luchas, problemas, tiempos difíciles de enfermedad, de escasez. Cada lágrima que hemos derramado tiene un registro de ellas. En Salmo 56:8 dice: te he declarado mi alabanza, oh Dios, pon mis lágrimas ante ti y en tu libro. Dios nos ha dado una orden de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Miren, de la frialdad en el corazón hemos pasado a la indiferencia y de ella a la crueldad. Voy a dar ejemplos. ¿Cuántas veces nuestros adultos mayores los vemos como a una carga? ¿Cuánto abuso sufren? Maltrato de sus propias familias. Los despojan de sus casas, de lo poco que tienen.
Y si ya están enfermos con Alzheimer, les abren la puerta de su casa para que al salir se pierdan y no regresen. Es tanto la crueldad que incluso han llegado a encontrar ancianos en los contenedores de la basura dentro de bolsas negras. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? En las noticias se escucha, personas indigentes son acuchilladas, golpeadas con bates, quemados vivos, como si fueran personas sin valor. Cuando todos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Dónde está el amor y la piedad? Jovencitas a quienes sus padres les dan la espalda por salir embarazadas y las echan a la calle. Y desgraciadamente muchas cometen el pecado del aborto, matando la vida que está formándose en sus vientres y aún dejándolos en la basura. A algunas de estas criaturitas todavía con vida, pero que es tarde cuando las encuentran. Son tantas las situaciones que son tan reales, pero que nuestro corazón no se conmueve con nada. Nuestros corazones están llenos de egoísmo. Tantas personas necesitadas de apoyo moral, espiritual e incluso económico. Tantas personas desempleadas que buscan y buscan trabajo, pero no lo encuentran. Y se deprimen, se ponen tristes, porque aunque tengan una carrera, no tienen experiencia y esto lo complica todo. La empatía es la capacidad de comprender o sentir, ponernos en el lugar de la otra persona. Pero es más fácil juzgar. No trabajas por flojo. Mira cómo te vistes, cómo no te van a abusar. Ven a las personas como débiles, como ignorantes, incluso estúpidas. Por eso les pasan las cosas. El corazón del ser humano está endurecido totalmente. Y Dios no quiere que estas actitudes salgan del corazón de sus hijos, ni de la humanidad en sí. Es terrible decir que yo soy cristiano o seguidor de Cristo o decirme hijo de Dios si mis actitudes son totalmente contrarias y no hay en mí misericordia, piedad, amor y mucho menos empatía. Tú, quien ya has tenido un encuentro real y verdadero con Dios, Dios a través de sus discípulos nos aconseja. El apóstol Pedro: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Finalmente, estén todos en armonía, sufran con los que sufren, ámense unos a otros y sean compasivos y mansos. En Romanos 12:15, a través del apóstol Pablo, dice: gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Aun si aquella persona que te lastimó, te ofendió, está en medio de necesidad, no puedes rechazarla. Por tanto, si tu adversario tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Porque si le haces esto, amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. No sean vencidos por el mal, sino venzan con el bien el mal. Debemos de ser responsables de responder adecuadamente a la situación que se nos presente. Cuando comprendemos nuestro propio dolor, esto nos capacita para poder ver el dolor de los demás.
y entender que cada persona actúa o responde desde sus propias heridas. La empatía se vuelve una habilidad fundamental para las relaciones sociales, ya que fomenta compasión y te lleva a resolver conflictos. Hay personas que realmente se sienten ahogadas con la situación que están viviendo. Pero cuando se topan con alguien que conecta con ellos, porque tuvo experiencias similares, que comprende su dolor y lo comparte, se pueden dar cuenta que si él logró superar aquella situación, él también puede salir de la situación. Y esto puede traer alivio, descanso, incluso esperanza. Es muy importante nunca juzgar. Ese no es nuestro papel. El juicio solo le pertenece a Dios. Entonces, la empatía está vinculada totalmente con la capacidad de ponerse en el lugar del otro, conectar con sus necesidades y comprender su forma de actuar. Por lo regular, suele aparecer como una reacción inmediata e inconsciente, porque un individuo experimenta algo que le sucede a otro, como si fuera un sentimiento propio. Sin embargo, esta cualidad puede desarrollarse y mejorarse hasta convertirla en un hábito continuo. No es necesario tener que experimentar situaciones difíciles para comprender, pero sí es necesario tener actitudes positivas, desarrolladas, para sentarse y escuchar situaciones que otros atraviesan y conectar al punto de sentir lo que la otra persona siente y entender cuál es su necesidad. Una persona empática no siempre va a estar de acuerdo con los sentimientos o los pensamientos de los demás. O sea, no lo va a juzgar, solo a escuchar. Ya que muchas personas, este ejemplo feo siempre lo digo. ¿Cuántos han visto los burros cargados con leña? Desgraciadamente, hay muchas personas que guardan las circunstancias que viven en sí mismas y éstas se van acumulando con el tiempo y se llegan a volver cargas muy pesadas. Nosotros como creyentes en Dios tenemos que llevar a las personas al ser todopoderoso de las causas imposibles. No hay nadie que nos pueda entender, comprender, escuchar, ayudar como nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 4, del 15 al 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino que tenemos uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para recibir misericordia y hallar gracia para ser auxiliados en tiempos de aflicción. Nuestro mismo Señor Jesucristo nos invita. En Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán reposo para sus almas, porque mi yugo es placentero y ligera mi carga. Una persona empática es una persona muy sensible. Algo en lo que coincidimos mi esposo y yo
es que a la sensibilidad le decimos que tenemos corazón de pollo. Incluso, tan solo al ver escenas en una película, evitamos todo lo que tenga que ver con violencia, crueldad, ya que nuestro corazón se conmueve y llegamos a terminar llorando. La persona empática es solidaria y pareciera que tiene un imán que atrae a personas viviendo en situaciones de injusticia, necesidad económica y tiempos de enfermedad. Pero es Dios trayendo a las personas a quienes tú puedes ayudar. Las personas empáticas las mueve el amor incondicional. Realmente son afectuosas, cariñosas y tienen aprecio por las personas. Siempre hay disposición. Es como que si se dan a sí mismos su tiempo, sus recursos y su energía. En Mateo 5:7 dice: dichosos los compasivos, porque para ellos habrá misericordia. Las personas empáticas son compasivas, y esto no es lástima, es un sentimiento real que lo lleva a sentir el dolor del otro y a brindar socorro para aliviarlo o eliminarlo. Son muy sensibles, perciben el sufrimiento de alguien para brindarles compasión. Las personas empáticas son agradecidas cuando alguien les brinda la mano a ellos. Ellos dan amor, compasión y por lo regular eso es lo que reciben. Las personas empáticas tienden a perdonar fácilmente y a olvidar la situación vivida con personas que de alguna manera los dañaron. O sea, pasan por alto esas situaciones u ofensas y siempre están abiertas a dar nuevas oportunidades. Nosotros hemos sido llamados a ser luz y la sal de la tierra, a seguir el ejemplo de Cristo. El mundo muchas veces no necesita escuchar nuestras palabras, pero sí ver nuestro ejemplo en nuestro trato con los demás. A los discípulos en plena persecución les empezaron a llamar cristianos porque miraban en ellos reflejado a Cristo mismo, en sus palabras, en sus acciones, en su manera de vivir. En nuestro mundo actual ya no se distingue quién es quién. El mundo está en un punto que solo se ama a sí mismo. No por algo están los dichos, que cada quien se rasque con sus propias uñas. Lo más importante es que yo esté bien. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. En 1 Corintios 10:24 dice que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. En Romanos 15:2 dice: cada uno debe de agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. En Marcos 12:31 dice: el segundo mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. La Biblia nos insta a ser compasivos. En Gálatas 6:9: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Nos insta a ser generosos. En Deuteronomio 15:11 dice: abre tu mano al prójimo pobre y necesitado de tu tierra. Nos insta a defender. En Proverbios 31:8 dice: defiende a los que no pueden hablar, defiende los derechos de todos los desposeídos. Nos insta a ayudar. En Proverbios 3:28 dice: si hoy puedes ayudar a tu prójimo, no pospongas la ayuda para mañana.
Es una realidad que seremos juzgados por lo que pudimos hacer, pero no lo hicimos. Es tiempo de detenernos y hacer a un lado el egoísmo, la indiferencia, la comodidad y la autocomplacencia. Porque cuando solamente pensamos en nosotros, no hay tiempo para pensar en los demás. Nosotros, los que nos decimos hijos de Dios, creyentes, fieles cristianos, pregúntate si tú realmente estás reflejando a Cristo en tu vida o si tan solo eres una persona que está autoengañándose. Lo que sí puedo decir es que si vamos a hacer cambios en nuestra vida, tenemos que hacerlos rápido, porque los juicios de Dios están llegando y hay demasiadas manifestaciones visibles que no podemos negar. Él está utilizando todas las maneras posibles por llamar nuestra atención y llevarnos a mirar hasta lo más profundo de nuestro interior para arrepentirnos genuinamente. En Efesios 4:28 dice: el que robaba no vuelva a robar, sino que trabaje con sus manos para que tenga que dar al que tiene necesidad y practique lo bueno. Toda bendición como la del trabajo es para compartir, para bendecir, para dar al que tiene necesidad. Para muchos, ver a otra persona sufrir y responder con indiferencia o incluso con abierta hostilidad parece totalmente incomprensible. Pero el hecho de que algunas personas respondan de esta manera demuestra claramente que la empatía no es necesariamente la respuesta universal de las personas ante el sufrimiento humano. La empatía es activa. Va de la escucha y la comprensión de una situación a tratar de buscar solución. La empatía es algo en lo que se puede trabajar para desarrollarla en nuestra vida diaria. La empatía nos ayuda a percibir las necesidades de los demás, a comprender su angustia y a sentirnos motivados por aliviar su sufrimiento. El poder ser amables con los demás es una forma importante de difundir bondad y puede mejorar nuestro propio bienestar mental. La compasión significa sentir el dolor ajeno y querer ayudar, aunque hoy lo llamen empatía. La compasión implica sentir el dolor de otra persona y querer tomar medidas para aliviar su sufrimiento. Miren, la palabra compasión proviene del latín y significa sufrir juntos. Miren lo que expresa la palabra en el Salmo 103 del 8 al 11 acerca de nuestro Dios. Misericordioso, compasivo y paciente es Yahweh, y abundante es su bondad, porque no guardará para siempre su ira, ni para siempre retendrá su enojo, porque no ha hecho con nosotros de acuerdo a nuestros pecados, ni nos ha retribuido según nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así se ha engrandecido la misericordia de Yahweh sobre los que lo reverencian. Y fue Él primero en expresarnos compasión, no importando nuestra condición. Sí, el primer mandamiento es amarlo a Él. Y el segundo es amar a nuestro prójimo. Todo tiene que ver
con tener compasión, como Él la tuvo de nosotros. No podemos cerrar nuestro corazón ante lo que sucede en este mundo. Todo tiene que hacerse de acuerdo a su voluntad. En Mateo dice: pero tú, cuando hagas caridad, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu caridad sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En Mateo 5:44 dice: pero yo les digo, amen a sus adversarios, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los aborrecen y oren por los que los llevan por la fuerza y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que aman, ¿qué mérito tienen? ¿He aquí no hacen también lo mismo los publicanos? Y si solo a sus hermanos saludan, ¿qué hacen de más? Sean pues perfectos, tal como su Padre que está en el cielo es perfecto. En Mateo 7:2 dice: no todo el que me diga Señor mío, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En Marcos 14:7 dice: porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, y cuando quieran pueden hacerles el bien. ¿Qué fue lo que hicieron los apóstoles? Pues seguir el ejemplo de Cristo, las mismas obras que Él hizo. ¿Recuerdan al hombre cojo que pedía limosna en la puerta del templo llamado La Hermosa? Ellos tenían la misma compasión, el mismo deseo de dar, de ayudar, de sanar, de liberar. En Hechos 3, del 4 al 6 dice: entonces, viéndolo Simón y Juan le dijeron: míranos. Y el varón, esperando recibir algo de ellos, los miró. Y Simón le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y de un salto se puso de pie y anduvo, y entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Su palabra dice que el que no ama es porque no conoce a Dios, porque Dios es amor. No estoy hablando de hacer obras, pero sí de dar frutos, ya que el árbol que no dé fruto será talado. Todo esto se encierra en Mateo 25. ¿De cuál lado estarás? ¿Serás parte de las ovejas o de los cabritos? Y este juicio tiene todo que ver sobre lo que hicimos o no hicimos por los demás. De todas las oportunidades que se atravesaron en nuestra vida para hacer algo por los demás, ser empáticos, compasivos, pero no lo fuimos. Antes vivimos una vida de autocomplacencia y comodidad. Antes de brindarle comida al que tenía hambre. Antes de darle un vaso de agua al que tenía sed. Aun si la persona que te la estuviera pidiendo te hubiera hecho daño. ¿Cuándo compartiste tu techo con alguien que no lo tenía? ¿Cuándo cubriste a aquel que dormía en la intemperie? ¿Cuándo interveniste en el conflicto de terceros y pensaste, ese no es mi problema? ¿Cuándo pensaste en visitar las cárceles, los hospitales, pero no lo hicimos? Vengo cansado, no tengo tiempo, a duras penas puedo con lo mío. Así que es mejor sincerarnos con Dios y pedir perdón, su misericordia.
es mientras estemos vivos. Después será tarde y tendremos que rendir cuentas por lo que hicimos, pudimos hacer, pero no lo hicimos. Tú no le puedes dar a los demás lo que no tienen, pero cuando Cristo toca tu alma y vive en ti, llenará tu corazón de tanto amor que será imposible que no lo compartas con los demás. Quizás te sientes como una rama seca, pero aún las ramas vuelven a retoñar. Es una realidad que vivimos una vida de servicio y ayuda a los demás. Como maestros, dándoles una enseñanza de calidad a los niños, adolescentes u universitarios, preparándolos para la vida. Otros sirven como doctores, atendiendo pacientes con dedicación, paciencia, ayudando a sentirse sanos. Otros sirven como bomberos, arriesgan su vida, por no decir que entregan su vida, por rescatar vidas en circunstancias terriblemente peligrosas. Si ustedes se dan cuenta, todo esto se trata de servir a otros. Los quiroprácticos te reacomodan tus coyunturas, tus huesos adoloridos. Sí, tú tal vez digas, se les paga por hacerlo, sí, pero Dios ve las intenciones del corazón de cada ser humano. Podría poner una lista enorme: enfermeras, abogados, policías, servidores públicos. Aunque muchos están en el ámbito secular, otros están en el ámbito espiritual: pastores, sacerdotes, exorcistas, liberadores, pero todo se trata de servir y de ayudarse unos a otros. Los psicólogos, los psiquiatras ayudan o sirven en el área mental. Es una cadena en la que nos ayudamos unos a otros sin darnos cuenta. Pero para Dios esto es muy claro. Por eso dice: todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor. Nos recuerda, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Simplemente si eres un mesero y le sirves alimentos a un cliente, hazlo con alegría y te aseguro que le alegrarás el día a esa persona. Muchos piensan que desde sus áreas de trabajo no pueden hacer nada por los demás, pero no es así. Ya que si estás arreglando un carro, o sea, si eres mecánico, hazlo como para el Señor. Aquella persona se sentirá agradecida y segura porque confió en ti su vida por la falla mecánica y habrás ganado un cliente. Todo se trata de servir unos a otros. Pero ¿qué pasa? Las personas van a trabajar de mala gana, se la pasan enojados y no se esmeran en nada de lo que puedan hacer por los demás. Solo piensan en su pago, pero no se dan cuenta, no piensan en que las actitudes, emociones e intenciones del corazón, Dios las está mirando. Muchas personas piensan que solamente pueden ser cristianos los domingos, cuando debemos demostrar lo que somos y a quién servimos todos los días en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria. No olvides, tu ángel de la guarda o tu ángel personal todo lo está anotando en cómo tratamos a todos los demás, ya que todas las personas estamos hechas a semejanza de Dios. Nuestro Padre no puede tratar bien a unas personas y a otras no.
porque eso es favoritismo y Él no lo aprueba, ya que Él no hace acepción de personas. Miren, podemos ser empáticos en cosas tan sencillas, llevándole un plato de comida a una persona sin hogar, ayudando a cruzar la calle a una ancianita, a una persona discapacitada, visitando a un ancianito que no tiene familia, cediendo el asiento en el autobús a una mujer mayor o a una mujer embarazada, simplemente dando una sonrisa, tomando tiempo para escuchar a una persona. ¿Sabes con cuánta paciencia y amor Dios nos escucha cada día cuando oramos y exponemos nuestras luchas, problemas, necesidades, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera? Y no solamente nos está escuchando, sino que Él ya está moviendo todo para ver de qué manera nos va a ayudar para salir de aquellas circunstancias, porque nos ama y porque sabe que estamos depositando toda nuestra confianza en Él. Y Él quiere que nosotros actuemos de la misma manera en nuestras posibilidades para ayudar a otros. Porque Dios tiene hijos en todas partes. Y no porque Él no pueda cubrir el mundo entero, sino para que nosotros también participemos de tener ese amor, compasión y empatía por los demás. Una tarde con Dios es una producción por Fred Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Fred Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. Empatía es ser capaz de sumergirse en el mundo emocional del otro, sin ahogarse en él.